ustedes el desarrollo de esta terminal serial hecha en Python para que puedan aprender un poco sobre la programación de interfaces gráficas, empleando para ello PyQt 5. Y bueno, este proyecto nos permite conectarnos con un dispositivo serial, como puede ser un microcontrolador, un Arduino, un Amiga, y nos permite elegir una velocidad de transmisión de datos y nos permite actualizar los puertos y, como es obvio, conectarnos. También nos permite recibir información y también enviarla. Con este proyecto pretendo brindar las bases para desarrollar proyectos más avanzados más adelante, como osciloscopios o controles para robots, entre otras cosas. Es un proyecto muy útil para aprender más nociones de programación y ampliar nuestros marcos de conocimiento. Es un proyecto que me ha servido bastante y quisiera compartirlo con ustedes. Para poder llevar a cabo este proyecto se requiere base de programación de objetos. Es relativamente sencillo, pueden buscar tutoriales en YouTube y tener instalado Python 3 y las librerías que voy a dejar sus enlaces en la descripción para que instalen a través de los comandos de pip. Y bueno, espero que les sea muy útil. Bueno, vamos a llevar a cabo el proyecto. Para ello creamos una nueva carpeta con el nombre que gustemos. Yo voy a ponerle serial terminal, que va a alojar los archivos para que nuestro programa funcione. Como primer paso vamos a desarrollar el apartado gráfico. Para ello emplearemos el diseñador de Qt Designer, el cual nos permite arrastrar de forma gráfica los elementos que requerimos para nuestra aplicación. Vamos a crear una nueva ventana. Qt por defecto nos da algunas plantillas, tanto secundarias como principales. Vamos a usar una ventana principal, un main window. Ok, y sobre esta vamos a armar cómo luciría nuestra aplicación. Entonces vamos a necesitar algunos botones. Un botón, por ejemplo, para conectarnos y desconectarnos de la serial. Un botón para actualizar los puertos. También necesitaremos botones de grupo, donde podemos poner, por ejemplo, el nombre del puerto, ¿no? Donde podemos poner también la lista de baud rates, de velocidades serial, de baudios, los baudios. Vamos a necesitar una terminal que va a ser el que almacena el texto recibido y lo presente. Vamos a ver un text browser. Ok. Vamos a poner un botón para enviar la información y vamos a poner un input, en este caso un line edit, que nos permita escribir la información que queremos y con este botón la enviamos. Entonces, bueno, esos son los elementos básicos para desarrollar esta consola serial. Podemos agregar algunos títulos, como por ejemplo terminal serial, ¿no? Lo podemos ver aquí. Y bueno, vamos a ver si podemos ver una previa. La ventana luce tal que así. Y bueno, vamos a darle un poco de organización. Vamos a agregarle algunas cositas más que veo que falta. Añadimos, por ejemplo, una etiqueta para decir que este botón de grupo corresponde con el, no sé, el puerto, por ejemplo. Port. Ya. Y la siguiente de abajo es, por ejemplo, los audios, ¿no? Podemos ponerle como nosotros nos convenga. Muy bien, vamos a organizar, vamos a usar lo que se conocen como layouts, ¿no? Como distribuciones para organizar esto. Aquí podemos usar, por ejemplo, una distribución horizontal,
vamos a estos dos elementos y les aplicamos una distribución vertical y entonces queda como todo enmallado, ¿no? Y más organizado. Vamos a, por ejemplo, a estos dos botones también una distribución horizontal. En combinación, bueno, podemos agregarla a la distribución que ya creamos anteriormente, que era de tipo vertical. Bueno, lo podemos poner por aquí y ahí está más organizado, se empieza a ver mejor. Vamos a esto también, vamos a añadirle una distribución horizontal, vamos a añadir una distribución vertical y podemos hacer esto. Estos dos elementos van a ser de tipo, por ejemplo, horizontal, para que estén los dos de lado, ¿okay? Y ya se ve aún mejor. Y vamos a seleccionar la ventana principal y vamos a darle una distribución por defecto que sea vertical para que el título y lo que esté debajo estén centrados, o sea, estén alineados verticalmente y este título se centre. Vamos a seleccionar la ventana, distribución vertical y tenemos esto, va mejorando. Y podemos ver la previa, la vista previa luce así. Usamos estas distribuciones para que la ventana se pueda redimensionar dependiendo del tamaño que le demos, ¿no? La podemos agrandar, achicar y todo queda ordenado conforme a la distribución base que hayamos aplicado. En este caso estos objetos quedan horizontal y se amplían horizontalmente. La distribución no se modifica a pesar de cambiar las dimensiones. Vamos a, esto ahora se ve un poco muy separado, vamos a agregar un espacio vertical para que quede más compacto. Aquí podemos añadirlo y entonces ya queda un poco más, más visual, más estético. Vamos a ordenar un poco esto, achicar un poco esta ventana, no hace falta que sea tan grande. Podemos entrar el texto, podemos pulsar ahí y podemos elegir un alineamiento para el texto. En este caso vamos a elegir un alineado central, centrado, alinear al centro y tenemos esto. Bueno, ahorita vamos a darle poner algunos nombres a esto, por ejemplo, botón de conectar, podemos ponerlo así, actualizar, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos poner enviar, por ejemplo, para enviar la información que ingresemos aquí. Pulso enviar y se envía a nuestro dispositivo serial que esté conectado en ese momento. Y bueno, ahí estaría la forma base. Como necesitaremos trabajar con estos elementos gráficos, debemos ponerles nombres para poder llamarlos desde el programa. Vamos a poner algunos nombres. Cada elemento es un objeto. Aquí nos dice que son el objeto que corresponde y su clase. Hay diversidad de objetos. Bueno, estos son botones. Son de la clase QPushButton. Y bueno, les podemos dar el nombre, ¿no? Entonces vamos a ponerle connect btn, botón conectar, podemos ponerle ut y btn y enviar, por ejemplo, send btn. Ya tenemos los botones enviar, conectar. Aquí podemos ponerle lista de puertos por list, por ejemplo, ¿no? Aquí lista de baudios, baud list, por ejemplo. Sí. Aquí podemos ponerle a este terminal, ¿no? Terminal. Aquí podemos ponerle input de información. Y bueno, las etiquetas no hace falta que les pongamos nombres porque no van a interactuar, no vamos a interactuar con ellas. Lo que nos gustaría es que, por ejemplo, que este botón se pulse para no poner tres botones, un botón de, bueno, dos botones más, uno de conectar y otro de desconectar. Podemos utilizar este mismo botón. Para ello vamos a emplear la clase
un botón chequeable. Vamos a activarle que sea un botón chequeable para que cuando yo lo pulse se quede ahí. Y ese va a ser mi indicador para saber que está conectado. Vamos a hacer algo, modificar la hoja de estilos. Vamos a ver, vamos a usar connect btn y vamos a darle un estilo que cuando esté chequeado se vuelva verde, por ejemplo, para indicarnos que está conectado. Vamos a añadir un color de fondo, un color verde, y aceptamos. Entonces cuando yo pulse conectar cambia el color, y bueno, esto lo verificaríamos la condición, ¿no? Si el programa logra conectarse con el dispositivo se quedarán verdes y no volverá a su posición original. Entonces tenemos un indicador que va a ser útil para ver de forma gráfica que hay conexión. Un botón de actualizar, y eso sería la parte gráfica. Bueno, podemos hacerlo más chico, un poquito más chico, más ajustado a las proporciones que nos conviene. Y vamos a guardar el archivo en la carpeta en la que creamos. Vamos a guardarle. Por ejemplo, ponemos un nombre y yo voy a ponerle GUI de Graphical User Interface. Vamos a guardar el archivo y se quedó guardado. Aquí cambió el nombre. Y bueno, yo puedo modificarlo y ya está. Ya está, es la parte gráfica. Todo está con nombres, lo que vamos a usar. Y bueno, no hace falta más por aquí. Vamos al programa, a desarrollar el programa. Entonces vamos a la carpeta y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el código principal, al cual aplicaremos la lógica correspondiente. Abrimos, yo estoy usando Sublime Text para editar el programa. Pueden usar cualquier editor de texto, de código. Bueno, vamos a... Sí, hay varias formas. Esto es un archivo gráfico y hay varias formas de cargarlo en el programa principal. A mí me gusta convertir este archivo a código Python y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a abrir una terminal y voy a usar el módulo que tiene instalado Python, que se llama PUIC5, que es como diciendo pasar de archivos, bueno, me permite pasar de archivos UI a PY. Entonces voy a usarlo y se usa de la siguiente forma. Llamo el programa y le paso el parámetro de entrada, que es el nombre. Le paso un parámetro, ¿ya? Y el parámetro, y vamos a pasar el parámetro de salida. Correrlo y vamos a ver, aquí se creó un archivo de extensión .py. Si abrimos esto, pues vamos a ver un archivo XML, una especie de XML. Todo lo que hicimos de forma gráfica se describe en este archivo. Y bueno, como Python requiere código Python, hay que convertirlo. Entonces aquí tenemos todo lo que hicimos de forma gráfica escrito en código. Y esta lo vamos a usar. Entonces vamos a llamar a algunas librerías para poder correr la aplicación. Primero el módulo sys. Vamos a llamar también, por ejemplo, los widgets. En PyQt todos son widgets. Y dentro de los widgets vamos a llamar las clases MainWindow y también las clases QApplication. Okay. Vamos a llamar a nuestra GUI, ¿no? De nuestro archivo GUI. Este archivo de aquí vamos a importar todo. Todas las clases que hay. En este caso se va a importar esta, que es la clase principal, que tiene toda la descripción gráfica. Y vamos a crear una clase aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi aplicación
y vamos a heredarle, o vamos a decirle, o vamos a heredarle todas las propiedades de una clase de ventana principal, porque le dijimos al programa gráfico que va a ser una ventana principal. Vamos a agregar la función init, el método init, para inicializar nuestra clase. Vamos a pasar el parámetro a llamar a la función super para poder heredar los atributos de forma correcta de la clase CommaInWindow. Y ahorita vamos a decirle que mi aplicación tiene por atributo gráfico, UI va a ser todo lo que tenga la parte gráfica, y vamos a decir que es de tipo la misma clase que está acá. Entonces este atributo va a ser una clase que almacene toda la información gráfica que describimos en el programa diseñador. Ahora vamos a hacer que se configure en nuestra interfaz. Ok, ahora vamos a ver si corre nuestro programa. Vamos a usar el if main window, el if name main, y aquí vamos a crear una variable que se llame app, que va a ser de tipo QApplication, no, el cual, y vamos a también a crear una clase, una variable, por ejemplo window igual a que sea mi aplicación. Vamos a mostrar la aplicación que hicimos y vamos a hacer que corra. Vamos a hacer que corra ese app en un loop, en un bucle que esté corriendo ese programa, y vamos a ver si funciona. Nos dice vamos a pasarle los parámetros del sistema, y bueno, aquí está la aplicación, el entorno gráfico que desarrollamos, el diseño gráfico llamado desde código Python. Okay. Muy bien, aquí tenemos ya todo funcionando aparentemente. Bueno, todavía no tiene la lógica. Vamos a dársela para que haga lo que nosotros queramos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar la lógica. Para ello necesitamos que, por ejemplo, cuando yo pulse el botón trate de conectarse, cuando yo pulse se actualice los puertos, por si acaso haya añadido algún dispositivo, conectado a algún dispositivo, conectado o desconectado, y con actualizar pues puedo revisar si hay nuevos puertos a los que conectarse. Y si yo le doy a enviar, quiero que el mensaje que yo escriba aquí se envíe y tal. Entonces vamos a crear algunas funciones. Vamos a empezar con una función, por ejemplo, cada vez que yo pulse conectar, quiero que el programa ejecute esta función. Por ejemplo, connect serial, que se trate de conectar a la serial. Vamos a poner algunos mensajes para ver si va funcionando como queremos. Conectar. Vamos a también necesitar una función que envíe el dato, que envíe los datos, es en data. Vamos a ver, enviando. Ok, vamos a crear otra función que nos permita, por ejemplo, leer los datos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, leyendo datos de la serial.
vamos a requerir una función, por ejemplo, que nos permita actualizar los puertos. Vamos a crear una función que nos permita, por ejemplo, limpiar la serial, ¿no? Bueno, la terminal, clear terminal, por ejemplo, porque tal vez se puede llenar de texto y a veces no podemos, bueno, queremos limpiar eso, entonces vamos a poner aquí actualizando puertos y aquí limpiando la serial. Ok, muy bien, hasta ahí ya tenemos las funciones. Ahora yo necesito, cada vez que yo pulse, llamar a esa función como un evento, ¿no? Y eso pues lo hacemos así. Cada objeto gráfico en PyQt por lo general tiene una forma de gestionar eventos basado en señales y ranuras, signals and slots. Cada vez que ocurre un evento en un objeto, tal vez pasar el mouse por encima o pulsar un botón, este emite una señal, ¿ya? Y esa señal pues es como decir un mensaje que ocurrió algo, y ese mensaje lo podemos recibir en un slot, que es una función que recibe ese evento. Vamos a ver cómo usar eso. Entonces, events, por ejemplo, eventos, y cuando pulse el botón connect, dentro de toda la estructura gráfica que declaramos aquí, toda la clase gráfica UI, vamos a acceder al botón conectar con el nombre que le pusimos en el diseñador, y cada vez que sea pulsado, esto es el evento que emite la señal. Esa señal la conectamos con la función que nosotros declaramos aquí, self connect serial. Entonces cada vez que yo pulse el botón conectar, se va a imprimir un mensaje, se va a imprimir el mensaje conectar siempre que yo lo pulse. Esto nos sirve para ir viendo si el código va haciendo lo que requerimos, si la lógica es una especie de depuración sencilla que nos permite ver si el código va haciendo lo que queremos. Necesitamos, cada vez que yo pulse el botón enviar, cada vez que sea cliqueado, pulsado, necesito que se conecte con la función sendData. Cada vez que el botón, por ejemplo, sea pulsado, el botón actualizar, quiero que se actualicen los puertos, ¿no? Cada vez que bueno, vamos a ver si está corriendo hasta ahora. Vamos a correr el programa. Pulso conectar, me muestra el mensaje conectar, pulso el botón actualizar, actualizando puertos, pulso el botón enviar, enviando, y hasta aquí sí. Nos falta quizás un botón para limpiar la terminal, sí. Entonces vamos a modificar el diseñador. En el diseñador vamos a modificar y vamos a añadir un botón que sea para limpiar. Vamos a añadirlo ahí, y vamos a añadir un espacio horizontal para que el botón quede más ordenado, o sea, se vea mejor gráficamente. Y vamos a ponerle el mensaje aquí, clear, o como ustedes gusten, y bueno, ahí se ve un poco mejor. Y vamos a llamarle clear button y guardamos los cambios y volvemos a convertir la interfaz gráfica a código Python. Vamos a actualizar el código de la interfaz gráfica. Una vez hecho eso, volvemos acá y vemos que nuestras modificaciones pues se guardaron. Entonces vamos a ver, cada vez que yo llame
al botón clear, vamos a, cada vez que sea cliqueado, vamos a llamar a la función clear terminal, ¿no? Limpiar terminal. Vamos a ver si hace todo. Entonces llamo clear, me sale un mensaje, enviar me sale un mensaje, conectar me sale un mensaje y actualizar me sale un mensaje. Hasta aquí ya todo está funcionando como debería. Vamos ahora, muy bien, ahora vamos a desarrollar la parte de la serial, de cómo introducimos la lógica serial aquí, cómo gestionar toda la conexión serial. Para ello podemos desarrollar todo el código aquí mismo, o podemos desarrollar un archivo independiente, un archivo externo, que sea una clase o un objeto que maneje esa lógica para que el código no, para que el archivo no crezca demasiado y sea más fácil en entenderlo. Vamos a crear un nuevo archivo llamado, por ejemplo, serial personalizado. Vamos a crear un objeto de tipo, una clase que vamos a llamar custom serial, nuestro serial personalizado, por así decirlo, que va a contener la lógica que nosotros requerimos. Igual vamos a llamar al método init para inicializar el parámetro self, el super, método super, y vamos a declarar algunas variables que vamos a requerir. Vamos a utilizar un atributo llamado serial por, que va a ser de tipo, vamos a importar la librería de PySerial. Vamos a decirle que serial por serial.serial, un objeto serial. Vamos a, bueno, a requerir eso. Vamos a crear un diccionario baud rates dic, que tenga las velocidades estándar, que son las que se conocen empezando en 1200. Vamos a requerir también el doble 2400. Vamos a requerir 4800. Tal vez podemos 9600. Vamos a requerir 19200. Vamos a requerir 38400. Y vamos a requerir 57000. Son las velocidades estándar. 57600. Valor 57600. Vamos a requerir, por último, 115200. 115200. Muy bien, tenemos eso. Este objeto pues va a tener toda la lógica para conectarnos, ¿no? Entonces vamos a declarar un método dentro de esta clase, dentro de este objeto, que vamos a llamar conectar serial. Pasamos al atributo self, conectar igual. Bueno, en este caso vamos a ponerlo así. Vamos a requerir otro, por ejemplo, bueno, vamos a requerir un objeto, una función que nos permita desconectar la serial. Por lo pronto eso. Vamos a requerir también una función que nos permita leer la serial, read serial. Vamos a poner la palabra pass. Vamos a llamar a la función, vamos a requerir una función que nos permita enviar datos, es en data, y a la cual le podemos pasar, por ejemplo, un dato, ¿no? Unos datos por enviar. Y bueno, vamos a ponerle enviando datos.
visualizar y por lo pronto eso. Muy bien, nos falta desarrollar esto. Vamos a ver si no hay errores. Y ese objeto serial lo vamos a llamar acá. Entonces en el código principal del archivo custom serial vamos a importar la clase custom serial. Entonces custom serial es de tipo custom serial y este objeto serial va a tener toda esta lógica, ¿no? Y bueno, el código de acá no se sobresatura y no se vuelve tan pesado. Por eso es conveniente en proyectos un poco largos separar en archivos. Muy bien. Ahora vamos a necesitar también vamos a necesitar una lista de puertos, ¿no? Entonces self serial por por list, pongámosle por list, que es la lista de puertos. Al principio va a estar vacía porque no hay puertos y vamos a requerir también una función que nos actualice los puertos, ¿no? Entonces pasamos self y bueno, vamos a ver cómo podemos actualizar los puertos. Hay una forma sencilla, podemos hacerlo así, y aquí vamos a poner un código especial. Vamos a llamar las utilidades de la librería serial, que ya tiene un módulo que lee automáticamente los puertos que hay conectados, los dispositivos conectados de forma serial, o los puertos disponibles para conectarse de forma serial. Y ese se llama listport. Sí. Y este objeto de aquí tiene toda la lógica para leer los puertos. Entonces vamos a crear una lista comprimida que tenga todos los puertos. Entonces vamos a escribir la lógica para cada puerto en el objeto serial tools listport. Por cada puerto que haya en este objeto vamos a por cada puerto que haya en este objeto, y vamos a llamar al método comports. Vamos a guardar los puertos y si quiero puedo mostrarlos por consola. Okay. Muy bien, entonces esta es la forma pythónica de hacerlo. Es sencillo. Para cada puerto que esté en mi objeto serial to list ports, accediendo a este método o a este objeto, voy a retornar port, que va a tener la información del puerto. Entonces ya he actualizado la lista de los puertos y voy a mostrarla. Ahora bien, quiero, en vez de que me muestre un mensaje, que haga lo que tiene que hacer. Entonces, si estoy en el método updatePorts, necesito que esos puertos se actualicen. Entonces, dentro del objeto serial voy a hacer que los puertos updatePorts, que se actualicen. Este nombre de aquí y este nombre de aquí no tienen por qué ser iguales, son diferentes. Esto es una función interna de este objeto y esta es una función, un método de esta clase de acá. Son diferentes, pero bueno, para seguir un poco la estructura, pues les puse el mismo nombre. Vamos a ver si es cierto. Entonces cada vez que yo pulse el botón actualizar, va a llamar esta función interna y esa función interna va a ser esto. Entonces vamos a aquí, ¿qué pasó? Una coma. Okay.
y hasta aquí tenemos esto. Entonces vamos a darle a actualizar y bueno, pues no tiene el atributo comports, un error, creo que es comports. Ok, vamos a, y bueno, ahí funcionó. Entonces me está imprimiendo una lista vacía. Eso quiere decir que no hay ningún dispositivo conectado, ¿no? Y por lo tanto tiene sentido que no se me conecte a nada, que no me aparezca ningún dispositivo. Pero si por ejemplo yo conecto un dispositivo, como ahorita voy a conectar un dispositivo y actualizo el puerto, pues aquí me retorna esto. Y, y es un objeto que tiene la lógica, que tiene la información del puerto serial disponible. Pero como no quiero esto, yo quiero que me dé el dispositivo como tal. Vamos a acceder al dispositivo como tal, no al objeto, no a la estructura de objeto. Y aquí vemos cómo se actualiza y ya la lista de objetos. Entonces si yo desconecto y actualizo, se vuelve a quedar vacía. Si vuelvo a conectar mi dispositivo serial, vuelve a aparecer los dispositivos. Si yo conecto más dispositivos, pues van a aparecer más nombres. Muy bien, entonces hasta ahí ya está. Ahora lo que yo quiero es que esta lista se agregue de forma gráfica aquí. Entonces vamos a recordar el nombre que tenía este objeto por list, ¿no? Entonces dentro de la parte gráfica vamos a acceder al objeto por list y vamos a añadir ítems y vamos dentro serial por, vamos a añadir la puerta de listos por list. Le hemos puesto el mismo nombre y vamos a ver si funciona. ¿Sí? Y aquí se pone toda esta lista de acá, se ubica en el objeto de grupo, que aquí si tuviera más dispositivos pues se alargaría más, pero solo tengo uno. Vale, vamos a hacer lo mismo vamos a hacer que la lista de baudios también se actualice. Baud list, add items, self, vamos a, ¿cómo se llamaba nuestro diccionario de baudios? Vamos a añadir los nombres. Como es un diccionario, lo llamamos así. Y esto está dentro del objeto serial. Entonces, dentro del apartado gráfico llamamos al objeto bauList y a este objeto bauList le vamos a añadir la lista de bauRates que está dentro del objeto serial, dentro de este objeto. Y dentro de ese objeto vamos a acceder a las llaves, a los nombres, que son strings. Entonces vamos a ver. Y aquí vemos que se ubica automáticamente toda la lista de puertos que nosotros queremos. Muy bien, y podemos seleccionar y tal. Entonces vamos a poner por defecto, podemos poner por defecto una velocidad. Set current text. Y vamos a poner, por ejemplo, 9600 por defecto para que nos cargue el programa en 9600. Esto lo podemos modificar. Este objeto de grupo pues acepta strings, listas con strings internamente, así que considerar eso para más adelante. Esto ya está. Sigamos con la parte de conectar la serial. Entonces cada vez que pulso el botón pues sale el mensaje. Lo que vamos a hacer ahora es darle lógica. Si empezando por la parte del botón quiero saber el estado, una vez que yo pulse el botón conectar,
va a tratar de conectarse a la serial. Entonces, una vez que lo pulsa, se va a chequear y tenemos que intentar conectarnos. Entonces, vamos a hacer eso. Si el botón connect button está chequeado, porque le dijimos que sea chequeable, is checked. Si está chequeado, intentamos conectarnos, ¿no? Intentar conectar. Y bueno, y aquí puede haber dos circunstancias. Una que se logre conectar y otra que no se logre conectar. Entonces, ok, si yo lo pulso se va a chequear y va a intentar conectarse, y si se logra conectar haremos algo, y si no se logra conectar haremos otra cosa. Y si el caso contrario, eh, si en caso contrario quiere decir que si no estoy chequeado, o sea, por ejemplo, la segunda vez que lo pulso una vez, se chequea, lo pulso otra vez, se deschequea. Entonces la primera vez va a venir por aquí, la segunda vez va a venir por acá. Entonces, lo que voy a hacer en el segundo caso es desconectarme, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, esto voy a intentar conectarme, descheco, voy a desconectarme, conecto, voy a intentar conectarme y me desconecto. Y así tengo de forma lógica una especie de bandera para saber si estoy conectado o no estoy conectado. Ahora bien, necesitamos cada vez que intentar conectarme. Entonces, primero necesito leer el puerto. Dentro del objeto gráfico vamos a acceder a por list y vamos a leer el current text, el texto actual, y vamos a leer la velocidad también. El current text igual. Ups. Vamos a leer la velocidad actual. Y bueno, dentro, y también vamos a leer la parte de los audios. Ok. Si está chequeado, vamos a leer y vamos a intentar conectarnos. Entonces, dentro del objeto serial vamos a acceder al serial port, al objeto serial port, a este objeto serial port que tiene toda la lógica serial, y vamos a cambiar dentro de ese el atributo port igual a mi variable port, mi variable temporal, mi variable local, y mi serial port, al objeto serial port vamos a cambiar el baud rate por la variable baud, que es la lectura actual. Y una vez hecho eso, vamos a intentar conectarnos. Y self serial connect serial. Ok. Entonces, hecho eso, voy a intentar conectarme. ¿Y dónde está esa parte? Aquí. Entonces voy a intentar hacer esto. Self serial port .open. Voy a tratar de abrir ese puerto y vamos a ver qué ocurre. Ok. Y va a haber dos circunstancias, como les decía. Si se logra conectar y si no se logra conectar. No se logró conectar. Vamos a ver cómo podemos leer eso. Entonces, afortunadamente, todo eso está más sencillo porque el objeto serial tiene una bandera, un booleano que me indica el estado de conexión. Si el puerto está abierto, ¿no? Entonces quiere decir me conecté, ¿no? Y caso contrario, quiere decir no me conecté. Y bueno, vamos a poner esto aquí.
que se logró conectar, pues presento ese mensaje. Si no se logró conectar, no me conecté. Vamos a ver si funciona, a ver qué ocurre. Entonces voy a darle ahí a ver qué pasa. Me dio error. ¿Y qué significa esto? Ah, ok, aquí es en Baulis. Vamos a ver qué ocurre. Ok, me dio un error, ¿sí? Un error de que no se puede abrir el puerto porque no selecciona ningún puerto, si se dieron cuenta. No hay ningún puerto porque no he actualizado la lista de puertos ni de dispositivos. Y bueno, tenemos que arreglar eso. Ok, dio error. Entonces vamos a hacer algo. Aquí está el error. Vamos a poner un try. Intentar ejecutar este código. Y si ocurre algo, pues vamos a poner un mensaje error. Error serial. Bueno, ya, error serial. Y vamos a ver si mejoró un poco. Entonces conectar. ¿Y qué ocurrió? Mira, me intenté conectar. Vino mi programa aquí. Intentó abrir el puerto. No lo logró porque ocurrió una excepción, un error interno. Y me mostró el mensaje. Como no se abrió, la bandera de abierto no se va a activar, no se va a poner en true. Entonces va a ser falsa, por lo tanto no me conecté. Y bueno, por defecto se va a tratar de chequear, entonces tenemos que arreglar eso también. Entonces, si me fijo lo que hace, se pone en verde, pero no debería ponerse en verde, porque no me conecté. Entonces lo que voy a hacer es forzar que se ponga, que se vuelva a la normalidad, porque no lo logro con éxito, no me conecté con éxito. Vamos a acceder a connect button y set checked y vamos a ponerle un false porque si no se logra conectar no quiero que se chequee ni que se vuelva verde, entonces para indicarme de forma concreta que no estoy conectado. Vamos a seguir, que me falta, y bueno, vamos a ver si conecto el dispositivo. Actualizamos los puertos y hago que se conecte. Ok, vamos a conectar. Conectar. Ok. Y ahora dice me conecté. Muy bien. Y lo logró exitosamente porque se puso en verde. Ahora si yo descliqueo, me va a salir desconectarme. Entonces tengo que hacer que se desconecte. Vamos a hacer que se desconecte. ¿Cómo hago eso? Pues aquí voy a hacer que se desconecte en el objeto serial, custom serial por, y voy a darle close. Y aparte de imprimir ese mensaje, voy a hacer que el objeto serial ejecute la función desconectar serial. Vamos a ver si funciona. Actualizamos, conectamos, desconectado, y funcionó. Se desconecta y se conecta. Entonces ya está haciendo lo que queríamos, más o menos, y necesitamos poner solo unos mensajes nomás para... Ok, si ya me conecté, voy a poner un mensaje. Vamos a ver. Vamos a hacer que el botón conectar, connect button, set text, me muestre el mensaje desconectar. Vamos a poner en minúsculas, desconectar, ok. Entonces vamos a ver. Actualizo, me conecto y me sale desconectar. Entonces si yo vuelvo a pulsar se desconecta. Y ahora lo que quiero hacer es que cuando lo vuelva a despulsar por segunda vez, a pulsar por segunda vez, vuelva al mensaje original. Entonces haré esto, self serial, no, perdón, self we connect button, set text, y entonces haré que me ponga a conectar para que todo tenga un orden. Entonces actualizamos, me conecto, me sale desconectar, me desconecto, sale conectar, me conecto, sale de... Y bueno, ya tenemos arreglada esa parte. Si no se logró conectar, no me conecté, me conecté, desconectar, vamos a comentar estos print, ya no son necesarios. Y bueno, ahí está la lógica de conexión. Muy bien. Ahora
debería tratar de hacer algo. Y vale, vamos aquí a leer data. Vamos a trabajar con la función, a ver, enviar, sí. Vamos a leer los datos del objeto input, que era este, y vamos a enviarlos. Ok, vamos a ver. Win input text. Y vamos a ver si se muestra enviando data. Vamos a ver. Voy a escribir algo, le doy a enviar y se envía el mismo mensaje que puse aquí, enviando este mensaje. Entonces ya leí. Ahora esto de aquí se lo tengo que mandar a el objeto serial, y dentro del objeto serial yo declaré una función que se llama sendData, y voy a pasarle la variable data, que es la lectura de mi i. Entonces ahora le mando el dato de la entrada, del input, se lo envío al objeto serial y el objeto serial se lo va a enviar al puerto. Entonces ya va cogiendo forma. Okay. Entonces vamos a ver qué hace. Voy a poner hola y lo voy a enviar. Y se enviando hola, se está enviando. Muy bien. Si yo lo doy a conectar, no se va a conectar porque me va a dar error y no se va a poner en verde. Si yo actualizo, conecto y desconecto, conecto y desconecto. Lo que quiero hacer también es que, por ejemplo, que cuando inicie el programa se me actualicen los puertos para no tener que darle al botón. Vale, vamos a hacer que se actualice cuando inicie, entonces puedo hacer esto. Solo tendría que llamar a la función updatePorts, la que declaré aquí abajo, así que pues ya estaría. Entonces se actualiza automáticamente al iniciar y no hay mayor complicación. Bueno, lo que nos falta desarrollar es la función, acabar de desarrollar la función enviar datos, y la de leer pues los datos seriales. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. La lectura serial se hace por lo general con un bucle, un while true por ejemplo, y aquí leemos leemos la serial. Entonces print, por ejemplo, leyendo serial, necesito declarar unos hilos para que manejen de forma paralela a la lectura, ¿no? Entonces voy a hacer algo interesante que va a ser esto. Por ejemplo, vamos a usar la librería Threading. From Threading import, vamos a importar un hilo y vamos a importar un evento. Y bueno, vamos a empezar el thread, el hilo, como un none, y por ejemplo estoy vivo como un evento. Ya con estos vamos a declarar los hilos. O sea, un hilo es una parte del programa que se ejecuta en paralelo, digámoslo así, pseudo paralelo. El thread no es completamente paralelo, pero por ahora vamos a decir que es paralelo. Vamos a hacer eso. Y entonces necesitamos un hilo, o sea, una parte del programa que se ejecuta en paralelo. ¿Por qué? Porque este programa principal tiene un bucle principal y está corriendo. Si yo le pongo otro bucle, va a haber un error. ¿Por qué? Porque el otro bucle va a anularme este. Entonces, por eso no podemos poner whiles ni cosas raras aquí en el código principal. A salvo que usemos hilos, como vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Necesitamos un thread.
vamos a crear una función que se llame startThread, ok, y que esta va a ser como iniciar el proceso en segundo plano. El proceso en segundo plano en este caso sería la lectura del serial, y vamos a hacer esto. Entonces, que mi hilo sea un thread, o sea que mi variable thread sea de clase thread, y va a tener por objetivo la función leer serial, eh, celebrate serial, ok. Entonces cuando yo inicie el hilo va a venir a ejecutar esta función, este bucle de lectura lo vamos a ejecutar, y este bucle vamos a ponerle la condición de que solo corra si por ejemplo el serial port is open, ¿no? Porque no tiene sentido que lo corra si no está abierto, y siempre y cuando por ejemplo mi evento alive eh, esté seteado. Esto es para no desperdiciar recursos. Estoy usando eventos porque cada vez que me conecte quiero que este bucle esté corriendo, y cuando se desconecte no necesito que esté corriendo. Entonces solo cuando yo setee el bucle, cuando yo setee el evento y cuando el puerto está abierto, va a estar leyendo. Caso contrario no va a hacer nada. Entonces vamos a ver. Entonces cuando inicia el thread necesito a más. Vamos a hacerlo tipo endemoniado. ¿Ya? Quiere decir que con este podemos cortarlo en cualquier... Podemos cortar el hilo. Vamos a hacerlo endemoniado. Si yo limpio esta bandera, el programa va a dejar de correr. Y también vamos a ponerle a setear el evento. Y vamos a iniciar, por supuesto, el hilo. Ahora muy bien, entonces cada vez que yo me conecte voy a imprimir este mensaje. Vamos a ver si es que funciona. Pero bueno, obviamente necesito aquí decirle cuándo. Entonces si me conecto, ¿no? Si me logro conectar satisfactoriamente, serial port is open, necesito que ese proceso en segundo plano se inicie. Entonces llamamos a la función startThread. Ya. Ok. Entonces si me intento conectar y todo fue bien, entonces quiere decir que estoy conectado, y si estoy conectado iniciaré el proceso en segundo plano. Vamos a ver si funciona. A ver qué ocurre. Vamos a conectarnos. Y está leyendo la serial, está leyendo. Pero vemos que se queda ejecutándose. Y entonces vamos a tareas. Vamos a cerrar ese hilo. Bueno, para evitar que se siga trabando, vamos a hacer algunas cosas. Primero vamos a pasarle el parámetro timeout de 0,5 de medio segundo. Este parámetro sirve para decirle que si transcurre más de medio segundo y no recibe ningún byte, ninguna serie de bytes, deje de esperar. Y entonces eso evita que por una parte se me bloquee el programa en la lectura. También vamos a crear una función que nos permita detener el hilo que creamos. Entonces si el thread, la variable thread si no está vacía, entonces vamos a decirle que alive, por ejemplo, vamos a limpiarlo. También vamos a hacer que el hilo se relaje, y vamos a decir que se vuelva none. Muy bien, con eso
mejoramos el código y evitamos que se trabe. Vamos también a ver acá, hagamos algo. Para matar procesos en segundo plano voy a decirle que cada vez que se cierra la ventana y no se me queda abierto el puerto, voy a decirle al serial que se desconecte. Entonces cierro la ventana y desconecto la serial para evitar que se quede abierta y leyendo en segundo plano. Aparte de desconectar, voy a hacer esto de detener el hilo. Y bueno, ahí estaría. Vamos a ejecutar y voy a conectarme y está leyendo. Me voy a desconectar y voy a cerrar la ventana. Ok, entonces eso sería básicamente, y evito que se quede abierto el proceso en segundo plano o algo por el estilo. Vamos a hacer algo más. Vamos a leer los datos de la serial. Entonces para ello vamos a leer el dato, ¿no? Entonces, ¿cómo leo el dato? Pues de la siguiente forma: self dato data, por ejemplo, es igual a, dentro del serial port, de mi objeto serial port, voy a leer readline, y dentro de ese voy a decodificar lo que leo. Voy a decodificarlo, por ejemplo, en un TF8, porque el serial transmite bits, entonces necesito decodificarlos en forma de caracteres. Y bueno, voy a eliminar los saltos de línea que envía la comunicación serie por defecto. Y eso sería básicamente, podría ser, eso sería la forma. Ya estoy leyendo los datos. Entonces vamos a hacer un programa en Arduino para ver si envío datos y los puedo leer acá. Vale. Bueno, hice un programa en Arduino que cada segundo me envía un mensaje. Arduino te dice hola. Y vamos a ver si ese mensaje lo puedo leer en mi programa serial. Vamos al programa principal. Vamos a darle y nos conectamos. Y entonces, bueno, debería estar leyendo los datos. Vamos a imprimirlos por pantalla. Okay. Entonces conectamos y Arduino te dice hola. Está funcionando, funciona, está recibiendo los datos. Me gustaría hacer algo con esos datos. Por lo pronto, bueno, ya estoy leyendo. Vamos a hacer unos pequeños ajustes para, por ejemplo, decirle a este, vamos a ver, hay espacios en blanco que es información, entonces es mejor que los quitemos. Tiene que ser mayor a, si la longitud de mis datos es mayor a 1, entonces quiero esos datos, porque esos son datos relevantes. Los otros son saltos y espacios en blanco que envía el programa en la serial, y no. Y ahí ya no tengo saltos, no tengo espacios en blanco y el programa es continuo, envía datos continuos. Vamos a hacer que ahora nos falta hacer unas pequeñas cosas, que es que esta serial muestre estos mensajes. Y bueno, casi lo tenemos. Para eso vamos a hacer unas modificaciones, una pequeña modificación, que sería básicamente que este objeto serial, cada vez que tenga un dato, le informe a mi programa principal que tiene un dato, y ese dato lo voy a poner en la pantalla, en la consola. Ok, entonces vamos a hacer un uso de un artificio,
una señal básicamente. From pyqt5.qtcore import, vamos a importar un objeto QObject en pyqt-signal y pyqt-slot. Bueno, sí, pyqt-slot. Okay. Después, bueno, lo usaremos. Muy bien, vamos a crear una señal con una variable de clase. Una variable de clase, vamos a decirle, por ejemplo, data ready, o entonces disponible. Entonces, dato disponible. Si hay datos disponibles, esta es una señal, una pyqt-signal, ¿no? Y vamos a darle que sea de tipo string, que por parámetro va a emitir una variable de string. Entonces, esa variable de clase nos va a servir para emitir un mensaje, ¿no? Esa señal, más bien. Eso, pues vamos a enviarlo por aquí. En self data disponible. Si hay datos disponibles, vamos a emitir esos datos. Vamos a enviar el mensaje. Muy bien, entonces vamos a guardar esos datos y vamos a hacer algo. Entonces quiero que esos datos de la serial, quiero que la serial, como es una señal, es un evento básicamente, cuando tenga datos disponibles, quiero que se conecte con, cada vez que se emita, que se conecte con una función, por ejemplo, actualizar terminal, para poder visualizarlos y no tener que recurrir a la consola. Entonces, a la consola, a esta consola, vamos a update terminal para self y tenemos que recibir esos datos. Vamos a ver si print data. Ok, entonces, ok, muy bien. Me olvidaba que debo cambiar la clase de objeto. Es un objeto de Qt, ya, que es un objeto que puede emitir señales. Ok, y esta señal en este caso es esta. Entonces, cada vez que llega un dato, se va a emitir ese dato y lo voy a conectar, ese evento lo voy a conectar con esta función que va a leer la variable y vamos a imprimirla. Entonces, aquí ya no tengo que hacer nada, vamos a correr el principal, nos conectamos y Arduino te dice hola, muy bien, y todo está perfecto hasta ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es ese dato vamos a ponerlo en nuestra consola, aquí en nuestra terminal. Entonces vamos a ponerle el objeto terminal, accedemos al método append y añadimos el dato, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Conectamos y vamos a ver si en terminal, vamos a ver qué pasó. Terminal. Okay. Entonces conectamos y Arduino te dice hola. Muy bien, entonces aquí nos está llegando ya la información a nuestra consola y vemos que funciona muy bien, no se traba ni nada. Sí, y bueno, hasta ahí ya pues nos falta solo una función para, por ejemplo, desconecto, quiero limpiar la consola, entonces vamos a hacer eso, limpiar la consola precisamente. Entonces if terminal y vamos a poner clear, el método clear. Okay, entonces me conecto, esos datos se transfieren del objeto serial, los transfiero aquí, lo imprimo, y si yo me desconecto y por ejemplo limpio, se limpia todo. Me falta una cosa y es enviar el mensaje de aquí. Entonces mi programa de Arduino
lo he desarrollado para que detecte un dato y, por ejemplo, le conecto un LED y lo prenda y lo apague. El clásico Hola Mundo con serial de Arduino. Y bueno, me envía un mensaje. Entonces vamos a ver. Si yo le envío 0, me tiene que retornar el LED apagado. Y si yo le envío 1, me tiene que mandar el LED encendido. Entonces, este mensaje. Vamos a ver si acabamos esa parte de la lógica. Me falta enviar, entonces puedo hacerlo de varias maneras. Vamos a usar un slot, por ejemplo, em, que mandar aquí dato, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta slot, solo hace falta send data. Ok, send data. Y ese dato se va a enviar acá. Vamos a cambiar esto. En el objeto serial, si el puerto está abierto, quiere decir que puedo enviar un dato. Entonces voy a recibir ese dato y vamos a enviar un mensaje al dispositivo. Primero voy a enviar esos datos. Esos datos pueden ser de tipo entero o cosas así, entonces tengo que convertirlos a string. Y vamos a añadirle un salto de un identificador de estos de final de línea para que el programa no se pierda. Y ese es el mensaje que le voy a enviar. Una vez hecho eso, lo único que me queda es al serial por, al objeto serial por le voy a escribir el mensaje, o sea, se lo voy a enviar. Y una vez hecho eso, pues ya estaría enviando. Entonces vamos a hacer la prueba. Hacemos la prueba y vamos a conectarnos. Mi Arduino me está enviando un mensaje y si yo le envío un 1, me ha dado error. A ver, vamos a ver qué. Sí, tengo que codificar el mensaje en bytes, ¿no? Entonces, porque si no, no puedo enviarlos. Conectamos otra vez y vamos a enviar 1. Enviamos y me está respondiendo como yo le programé. Y ya tengo comunicación bidireccional, digámoslo, serial, y tengo una pequeña terminal serial. Vamos a hacer una prueba más visible. Voy a conectar un LED y ver si lo puedo prender o apagar para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a enviar el dato y ahí vemos cómo se prende el LED, y si yo envío otro dato se apaga. Ok, y bueno, eso sería la parte de comunicación serial. Y bueno, nuestro programa pues queda así. Y ahí lo tienen, funcionando completamente.